Se ha hablado sobre la posibilidad de concesionar el servicio de distribución de agua de Sedapal. ¿Qué significaría esto? Se lo vamos a preguntar al señor ministro de Vivienda y Construcción y Saneamiento, Francisco Dubler, que está con nosotros. Señor ministro, buenas noches. Hola Enrique, buenas noches. Bueno, ¿qué significa concesionar el servicio de distribución de agua de Sedapal? ¿Significa privatizar una de los ejes del trabajo de Sedapal? A ver, Sedapal tiene tres procesos grandes. Uno es el que tiene que ver con la producción de agua, que incluye los megatrasvases, porque hoy Lima no sobreviviría sin trasvasar agua de la cuenca atlántica, digamos, de los Andes, ¿no? Hay una segunda... Es el agua que llega a la planta de tratamiento. La planta de tratamiento de Tarjea, Huachipa y Chillón. En esta se hace un procesamiento y se pone en condiciones aptas para consumo humano. Luego viene la segunda gran fase de distribución y comercialización, ¿no? Y hay una tercera que no se produce en los otros sistemas de redes como la energética, que tiene que ver con el tratamiento de las aguas residuales. Digamos que esos son los tres grandes procesos. A lo largo de la última década, Sedapal ha tenido diversas modalidades de APPs, de inversiones de asociaciones públicos-privadas. Algunas las ha tenido en la fase misma esta de producción de agua, el trasvase Huascacocha, sin el cual en los tiempos de estiaje Lima tendría que tener un racionamiento y agudo. También tiene en la fase de tratamiento propiamente dicha, tanto Tahuada, que ha sido mencionada en estos días, como La Chira, que inicia operaciones en el próximo mes. Son concesiones. Y hay otras que vienen en camino, como esta iniciativa privada, interesante por cierto, que es la de Provisur, que por primera vez vamos a tratar agua mediante un mecanismo de ósmosis inversa, agua de mar, desalinización, para colocarla en los balnearios del sur, sí, básicamente San Bartolo, Santa María. Eso es lo que se refiere a producción de agua. Entonces, en la producción de agua ya hay concesiones privadas. Sí, y significan el 29% de todas las inversiones que ha realizado Sedapal en la última década pertenecen a este rubro de APPs o de inversiones privadas. Muy bien, ahora, la distribución del agua, que es la que hace que llegue el agua hasta digamos, los hogares y que genera la comercialización, el pago y la venta. Esa está en manos de Sedapal en este momento. Esa está en manos de Sedapal, pero hay que mencionar lo siguiente. Esa producción de agua, esa distribución de agua, el 64% ya está en manos de lo que llamamos en Sedapal los contratos SIAC, que son contratos con operadores que son privados, pero no se llama concesión, sino son contratos para el servicio y administración de estas redes. 64% de esa tercerización igual. Es una tercerización igual, ¿no? O sea, es manejo de privados, ¿no es cierto? Solo que no hay un contrato de concesión a largo plazo. Ok, no lo hubiera dicho mejor. Ahora, pasemos al esquema. ¿Qué pasa si en vez de hacer contratos anuales, bianuales, hago uno de 20 años? 20 años. Y le digo, vamos a cambiar las reglas de juego. Como yo le doy un mecanismo, de predictibilidad, le digo, los 20 años usted va a ser mi operador, ¿sabe qué? Entonces vamos a cambiar las reglas de juego. Yo le voy a pedir que usted me aumente la micromedición, que es la que permite incluir la eficiencia, que se encargue del cambio de estos sistemas, medidores, tuberías, etc. Y a su vez, ¿no?, también invierta con esa utilidad que se produce justamente por el aumento de la eficiencia. Entonces, aquí no hay nada oculto, pero además las reglas de juego en nuestro país permiten que un privado le proponga esto al Estado peruano. Es decir, es una iniciativa privada. Entra por la ventanilla de Proinversión y Proinversión, ¿no?, analiza si esto le es conveniente o no al Estado peruano. Antes de entrar a la explicación ya del tema, le quiero preguntar, ¿hay iniciativas privadas presentadas para esta gestión, la distribución del agua? Sí, hay 3 iniciativas privadas presentadas, una para el bloque de Lima Sur, Lima Centro y Lima Norte, ¿no? ¿Puedo preguntarle quiénes son las empresas que se han presentado? A ver,
Lo que pasa es que la norma de concesiones es taxativa. Nosotros, ningún funcionario puede revelar los nombres hasta que sea declarada de interés nacional. El que hayan presentado la iniciativa significa que ya CEDAPAL o el gobierno inició el proceso para evaluar esas iniciativas y conceder algún tipo de contrato. Hay un tramo todavía, déjeme explicarle el procedimiento porque esto es relativamente sencillo, pero lo que primero se hace es, la proinversión es una ventanilla que recibe las iniciativas. Estas iniciativas, en primer lugar, como están las tres, necesitamos generar un mecanismo de homologación. ¿En qué sentido? Las tres iniciativas tienen que decir lo mismo, porque si no es imposible de evaluarlas. Producido eso, se va a lo que nosotros llamamos la contratación de un asesor en transacción. Un asesor en transacción es una empresa altamente especializada, generalmente peruanas, internacionales, sí, que se les contrata, ¿no? Y más o menos el contrato va a ir en agosto con el timing que tenemos, y emiten un informe y le dicen: señor Estado de Gobierno del Perú, mire, esta iniciativa que le han presentado le produce este costo-eficiencia, ofrecen estas mejoras, le sugerimos que ajuste aquí, vaya a pagar, ¿no? Y luego, ¿no? Recién el próximo gobierno, hacia noviembre, diciembre, que se termina de hacer este análisis, decidirá si la declara de interés nacional. Muy bien, entonces, estos bancos de inversión, que son normalmente los asesores, dice usted, van a en agosto recién se les va a contratar en agosto. Recién se les contratará en agosto. Porque estamos pidiendo la homologación de la información. Pero eso quiere decir que este gobierno ya iniciaría el proceso. No, a ver, nosotros recibimos la propuesta, y para entregársela a un asesor de transacción tenemos que dejársela en los parámetros y en la información tal que permita ser comparada. Por eso es lo que yo le pregunto. Pero entonces quiere decir que este gobierno sí tiene la voluntad de aceptar, evaluar esas iniciativas privadas, como todas las que se pudieran recibir. Muy bien, entonces este gobierno sí cree en la concesión de la distribución del agua limpia, porque es uno de los mecanismos que permitiría mejorar la calidad y los servicios en línea. Entonces, este gobierno va a iniciar el proceso. Si entendido es que recibimos el expediente, al cual no nos podemos negar, y homologar la información para que se produzca una evaluación. Y evaluar también y fijar los términos de referencia para la contratación del banco de inversión. Totalmente de acuerdo. Eso lo van a hacer ustedes. Pero la contratación recién se va a producir hacia agosto. Pero digamos, todos los términos de referencia los van a plantear ustedes. Sí, y se seguirá trabajando. Incluso si en agosto se decide un nuevo gobierno y dice no vamos con esto, se podrá desechar. Muy bien, ahora le pregunto, ¿cuáles son las ventajas para el usuario de generar esta concesión? Porque alguien puede decir, sí, pues, lo que usted plantea es genial, medidores, cambio de redes, pero eso va a significar dinero que hay que pagar. Eso significa elevación de la tarifa. Y entonces va a entrar una empresa que lo que va a buscar es hacer negocio, que es lo más lógico, además para eso están las empresas, ¿no es cierto?, para buscar rentabilidad. Y entonces el usuario ya no va a tener, digamos, la tranquilidad de que las tarifas van a estar generadas por CEDAPAL, sino van a ser planteadas como los peajes, por ejemplo, a partir de contratos de 20, 30 años. A ver, aquí el esquema de cómo están planteadas estas iniciativas es relativamente simple. El planteamiento que está atrás de eso no tiene que ver nada con las tarifas. ¿En qué sentido? A ver, primero, la eficiencia de una empresa tipo CEDAPAL está entre el orden del 70-75% de eficiencia. ¿Qué quiere decir? Lo que se produce en las plantas de agua, ¿no? 75% es lo que llega a los caños de los... Es lo que se vende. Es lo que se vende, ¿no? Y se factura bastante menos, ¿no? Pero, número 2, viene esta empresa y dice, señor, yo llevo esta facturación y esa producción al 100%. Por eficiencia. Por eficiencia. No por alza de tarifa. No por alza de tarifa. Lo que quiere decir que del mismo cuero sale la correa. Sí, entonces le va a plantear un esquema como el siguiente. De ese porcentaje yo quiero ganar esto y el resto lo sigo invirtiendo en mejorar el servicio. Y no tiene un impacto directo en la tarifa. Cuando
algo tendría o una iniciativa tendría impacto en la tarifa? Cuando plantea un proyecto, un megaproyecto, ¿no? Y le dice, fíjese, vamos a hacer una planta de tratamiento de aguas residuales para Lima, que hay que bancarlo, cuesta 400 millones de soles. Ok, eso se introduce paulatinamente en los recibos y se va, ¿no?, descontando en un flujo de Eso tiempo. no es lo que va a suceder. Eso no es lo que está sucediendo. Ministro, antes de irnos a un corte para seguir conversando, ¿eso quiere decir entonces que si se entregara en concesión por 20 o 30 años la distribución del agua en Lima, no sería ninguna novedad? Porque por lo que usted me dice, los procesos de CEDAPAL ya todos están prácticamente privatizados. Sí, y lo que hay que hacer entender es, yo soy un convencido y este gobierno también, el agua es un patrimonio, es un recurso de todos los peruanos. Pero de allí, ese patrimonio, colocarla y ponerla en un caño donde podamos tener agua apta para el consumo, ese es un servicio que se realiza. La gran discusión está entre, o bueno, lo hacemos un modelo puramente privado, o sea, que lo haga un privado, ¿no? Y entonces entramos, ¿no? ¿Dónde funciona eso? Chile o Aguas de La Habana, para los que les gusta estudiar los modelos, vamos a ver Aguas de La Habana, un modelo estrictamente público y solo público, que la experiencia nos dice es imposible bancarlo porque solo con las mismas espaldas no da, ¿no? Necesitaría una alta subvención, que de hecho CEDAPAL recibe una fuerte subvención del Estado, ¿no? Nosotros transferimos entre 300 a 400 millones a CEDAPAL para impulsar nuevos proyectos y además... Lo que quiere decir entonces que CEDAPAL es una empresa ineficiente porque no puede bancar sus propios proyectos. Con el nivel tarifario que actualmente tiene no le alcanza para bancar, necesitaría algo así como 1.100 millones de soles al año CEDAPAL. Pero por lo que usted me está diciendo, y las brechas entre lo que genera y lo que pierde es también por ineficiencias de la misma empresa. Sí, tiene que ver con las ineficiencias y el retraso tarifario que tienes en servicios de agua. ¿Cuánto debería subir el agua para... O sea, lo que usted me está diciendo es que la tarifa está embalsada. Más que embalsada, recién en los últimos años se han podido incorporar, gracias a la SUNAS. Eso tiene que ser un proceso gradual. Pero un caso para que usted vea, comparemos con ciudades que tienen poblaciones parecidas. Nueva York. En Nueva York el agua vale más que un celular, o sea, que el uso de un celular. Acá es más o menos al revés, ¿no? Aquí pagamos. ¿Puede decirme qué porcentaje está retrasada la tarifa en el Perú? En el último análisis que hacíamos con SUNAS, un 30-40% de retraso. ¿De retraso? De retraso, o sí. sea, eso es lo que debería subir la tarifa para que se consiga un precio justo. Y directamente transado, o que toda la operación sea manejada por CEDAPAL, sin la cual no requeriría, ¿no?, la transferencia del sector central. Listo, una pausa y regresamos. Aparte con el diálogo con el señor ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Francisco Dumble. Señor ministro, 30%, 30-40%, me dice usted, retrasar la tarifa con CEDAPAL. O sea, tendría que subir ese monto para poder no dejar de recibir subvención del Estado. Pero yo le pregunto, ¿y ese 30% de pérdida, por ejemplo, que tiene CEDAPAL, cómo lo debería solucionar? Lo que se ha ido haciendo en los últimos años es profesionalizar la gerencia de CEDAPAL. Tiene un directorio que se maneja bajo normas de gobierno corporativo, es mucho más, es más integrado, más profesional, gerencia, ¿no?, en donde hemos incluso roto mitos. Por ejemplo, el gerente comercial históricamente era un ingeniero vinculado al tema sanitario. Hoy hay una especie de funcionario ex banquero, ¿no?, administrador, y sabe cómo cobrar. Entonces el tema es, no importa el servicio, estás vendiendo un servicio, ¿no?, lo que hay que saber es cobrar, ponerse, solucionar los problemas de la gente, estar cerca de ellos, ¿no? Hay, creo que, un nuevo enfoque, hay que dejarlo enraizar, porque algo que sí ha venido sucediendo en esta empresa tiene muchos cambios de gerencia y es difícil, ¿no?, que hagan un desarrollo estratégico, ¿no? Ahora, la brecha entre los que tienen agua y los que no la tienen y pagan por barril, por balde, por cilindro de agua es muy grande en Lima. En Lima, sí, si usted va a la Tarjea con un camión cisterna, el costo, ¿no?, por alimentar es aproximadamente 2.43 soles el metro cúbico.
ese metro cúbico llega a 15 soles a un asentamiento humano en alguno de los conos de Lima. Esos 5, ¿no? Esas 5 veces que se quintuplica el precio, se disminuiría sustancialmente si tuviéramos redes, ¿no? Y estas redes obviamente harían que el costo para los pobres baje. Pero dígame, programas como Agua para Todos, por ejemplo, ¿no generaron esas redes? Se ha ido ampliando, pero ahora tenemos ubicaciones. Por ejemplo, este sector 300, ¿no? En Lima está lotizada. El sector 300 es el proyecto más grande para los próximos años. ¿Dónde es? Implica 3 distritos, es la corona que falta hacer entre San Juan de Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores. Ahí hay 500.000 personas. En Lima falta el agua para 1 millón de personas y allí está 500.000. Ese proyecto, después de varios años de idas, vueltas, generar los perfiles, ya está a nivel de elaboración del expediente técnico y va a ser licitado en los próximos meses. Bancar una operación de esas vamos a requerir de endeudamiento externo y también de las espaldas del ministerio y los mismos recursos de SEDAPAL. Es una operación muy grande, ¿no? Ahora, le pregunto para terminar. Las EPS en provincias, porque un mundo es Lima y otro mundo es las EPS en provincias, que no son 23, son muchísimas más, son 49. Son 49, en algunas ciudades... En buena cuenta son las administradoras de la distribución de agua en varias ciudades. Sí, el mundo del agua tiene 2 caras. Hay una cara que es más urbana, donde está el 70% de la población, cuya regencia está a cargo de 50 EPS, incluida SEDAPAL, ¿no? Y el mundo más rural, donde hay 30.000 juntas administradoras de agua y saneamiento, de agua y saneamiento, las JAS, ¿no? O variantes de ellas, pero que administran el agua potable de las comunidades o de los pequeños distritos. En esas 49, ¿no? Esas 49 empresas EPS, ¿no? Que son, en las 49 en conjunto son el mismo tamaño de SEDAPAL, ¿no? Esas 49 EPS tienen una debilidad estructural y financieramente son muy débiles, ¿no? ¿Usted diría que son empresas en crisis? Totalmente. Hemos hecho un estudio de clasificación de riesgo y salvo 3 empresas, SEDAPAL, SEDAPAR de Arequipa y SEDACusco, el resto tiene una clasificación de C-. Esto, para que lo entienda cualquier persona, una clasificación C- haría que en un banco jamás pudiera ser aceptada una operación de préstamo. Y ojo, estamos hablando de EPS, ¿no? Pero por mala administración. Empresas, ¿Por mala administración? Por mala administración, retraso tarifario, gobiernos corporativos de los directorios de las EPS que se politizaron en su momento, porque las EPS están bajo la administración, las juntas de accionistas las tienen los municipios, y es necesario reformar y reforzar ese esquema. Es cierto también, tienen problemas financieros derivados de deudas del FONAVI, etcétera, que hacen que permanentemente sus estados financieros estén en rojo, pero en general el estado de ellos es dramática situación. Solo acaba de presentar la OTAS el informe, el reporte de gobierno corporativo en pleno siglo XXI. 16 de estas 49 empresas no tienen una página web donde usted pueda ver siquiera quiénes son los directores, los funcionarios. Señor Ministro, le agradecemos muchísimo por esta presencia. Gracias a ti, Enrique. Nosotros vamos a dedicar un programa de los sábados, de Agenda Dominical de los sábados, al tema del agua. Entonces ahí vamos a tratar mucho de este tema, de esta brecha, de cómo cerrarla, porque es parte de lo que se discute, debería discutir a nivel de los planes y programas de gobierno en estas elecciones. Encantado, y creo que es poner información a los candidatos de las probabilidades, porque este no es un tema que debe ideologizarse. Así es. El tema del servicio a los ciudadanos es un derecho humano. El agua es un derecho humano. Es de predominancia sobre cualquier otro tipo de derecho, ¿no? Muchísimas gracias, señor ministro, muy amable. Amigos, nosotros nos vamos a despedir.